Amén. Abra su Biblia, segunda de Pedro capítulo 5, versículo 5, capítulo 1. Segunda de Pedro 1, 5. Solamente un verso. Creo que hoy terminamos esta instrucción, porque ayer el Señor empezó a darme otra instrucción referente a lo que hemos estado hablando. Si usted abre su Biblia, segunda de Pedro capítulo 1, verso 5, la palabra de Dios dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Amén. Si usted lo leyó, si no lo leyó, márquelo. En el libro de Gálatas, el apóstol Pablo escribe en el capítulo 4, versículo 19, un texto que a nosotros todos nos toca. Y es un texto tan sencillo que a veces la gente le pasa por encima, pero no es tan sencillo el asunto. La Biblia dice, Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cuando Pablo escribe ese texto a la iglesia de Gálatas, a los Gálatas, Pablo les está hablando de la formación cristiana. Hermanos, tener un hijo no es algo tan difícil. Tener un hijo es relativamente fácil. Si un hombre se llega a una mujer y la mujer está ovulando y el hombre es fértil, puede en un momento dado darse un embarazo. Eso es relativamente fácil. Lo difícil es formar al muchacho. Lo difícil es criarlo. Y no criarlo dándole comida o pagándole estudio o dándole ropa. Formarlo en valores, formarlo en fundamento, formarlo en verdad. Eso es lo difícil. Sobre todo porque hoy día la competencia es muy fuerte. Los padres tenemos mucha competencia hoy para formar los hijos. Tenemos demasiada competencia mediática. Los medios están contrarios a los valores y literalmente es una guerra formar los hijos en este tiempo. Para con Dios es igual en el contexto de que como la guerra es espiritual, es una guerra formar cristianos en este tiempo. Un hombre o una mujer de Dios nace cuando nace por el Espíritu Santo. Los cristianos no se hacen, los cristianos nacen. Usted no es cristiano porque va a una iglesia cristiana. Usted va a una iglesia cristiana porque es cristiano. Usted no es cristiano porque lee la Biblia. Usted lee la Biblia porque es cristiano. ¿Estamos acá? Pero cuando usted nace de Dios, nace porque recibió a Jesucristo en su corazón. El Espíritu Santo los ha sellado y le ha confirmado que usted ahora no pertenece al mundo, usted pertenece a Cristo. Entonces hay una separación en el hombre que conoce a Dios y el que no conoce a Dios. Lo dice el libro de Malaquías capítulo 3. Malaquías 3 dice, y habrá diferencia entre el que me sirve y el que no me sirve. Y en otras palabras, habrá diferencia entre el que me conoce y el que no me conoce, porque nadie puede servir a Dios si no le conoce. Entonces, en el punto que estamos hablando, el apóstol Pedro habla sobre una cualidad o una virtud que debe haber en nosotros, una disposición. Vamos a aclarar, diga conmigo, disposición que debe haber en nosotros. ¿Y cuál es la disposición? El ser formados. Esta es la palabra más incómoda, porque muchos cristianos venimos a la iglesia, recibimos la palabra, oímos el mensaje, somos de tal congregación, pero no somos formados. En otras palabras, no somos instruidos. Y a la falta de instrucción cometemos muchos errores, tanto de aplicación como de testimonio. Si no conozco la aplicación de la palabra, el testimonio mío no se va a alinear a la palabra. La Biblia dice en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, que por falta de conocimiento perece el pueblo. O sea, si el pueblo no sabe qué debe obedecer, el pueblo va a andar como chivo sin ley, como decimos aquí, por causa de la falta de conocimiento. Le falta vitamina C. Dios, cuando nos llama, nos salva, nos redime de nuestros pecados. La redención se ejecuta en nosotros. El precio de la salvación se pagó en la cruz del Calvario. Jesús pagó por ti y por mí con su sangre. Ahora empieza Dios una obra en nosotros que casi no se habla en las iglesias, es la obra de regeneración, que es la misma obra de santificación, donde Dios empieza a apartarnos del mal.
donde Dios empieza a limpiar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestro accionar. Dios empieza con nosotros una obra nueva, lo dice la Biblia. Vamos a ver si alguien puede recitar este versículo conmigo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. En otras palabras, si ya usted está en Cristo, usted es una nueva criatura. ¿Qué significa eso? Que lo que usted era antes, ya usted no lo es. Aunque quede ahí, como dice Romanos capítulo 7, queda ahí ese hombre de carne, ese hombre de muerte, ese hombre de pecado, que va a vivir con usted mientras usted esté en esta tierra, oponiéndosele, haciéndole guerra, viviendo en contra de Dios, contra la obediencia todo el tiempo. Eso va a depender entonces de usted mismo. ¿Por qué? Porque usted tiene la decisión a quién usted le va a obedecer. Si obedece a su carne, la Biblia dice que el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Pero el que siembra del Espíritu cosechará vida y vida en abundancia. Entonces, ¿quién va a crecer más? ¿Quién va a prevalecer más? La respuesta es sencilla: el que usted alimente más. Si usted espiritualmente está débil, la carne está fuerte, los deseos carnales, la complacencia carnales van a hacer con usted lo que quiera. ¿Significa que usted no es cristiano? Sí, es cristiano, pero es un cristiano de mal testimonio. Es un cristiano que no sostiene el testimonio de Cristo porque su vida espiritual está muy débil. Y al estar débil, una mala palabra se le sale. Al estar débil, una infidelidad se le sale. Al estar débil, un humo se le sale. Al estar débil, roba. Al que está débil, chismea. ¿Por qué? Porque la carne está haciendo su trabajo y la carne se opone al espíritu. ¿Estoy hablándole en español a alguien? Entonces, como hay una oposición, va a depender de mi disposición el crecimiento espiritual. Oiga, como hay una oposición, va a depender de mi disposición mi crecimiento espiritual. Y mi crecimiento espiritual va a estar sujeto a estas dos palabras: la instrucción que me den y la disposición que yo ponga. Amado, no hay buen tratamiento si el paciente no se lo toma. Póngame el mejor tratamiento, doctor. No vale de nada si el paciente no se lo toma. Judas tuvo el mejor de los maestros, pero no le aprovechó porque no tenía corazón. Los predicadores damos lo que tenemos y damos lo mejor de nosotros, pero no habrá tal eficacia si en tu corazón no hay disposición de obedecer la palabra de Dios. Estoy hablándole en español a alguien. El venir a la casa de Dios, el oír un buen sermón, un buen mensaje, el decir, wow, qué palabra, wow, qué revelación, wow, qué lindo, no tiene mucha eficacia si tú no lo tomas y lo aplicas. El martes, mientras se exponía la palabra el martes en la mañana, le decía a la iglesia algo que es sencillo, pero la gente no lo sabe diferenciar. Una cosa es ingerir y otra cosa es digerir. Analícelo, póngale un poquito el cerebro. Hay comidas que usted se la come y le caen mal. ¿No le ha pasado eso a usted? Que se le paren en el estómago ahí, como que usted no la digiere. Usted puede ingerir por los oídos la palabra de Dios, puede ingerir mensajes tremendos, pero hasta que usted no hace digestión de ese mensaje no pasa al torrente sanguíneo y suple las necesidades de su cuerpo espiritual. Entonces hay que hacer digestión. Y la digestión en Dios se hace cuando oímos la palabra y la tomamos para aplicarla. Ser un oidor de la palabra, perdónenme, no se ofenda, no estoy hablando con nadie en particular, pero las iglesias están llenas de gente oidoras. Oyen y oyen mensaje, oye y oye mensaje, oye y oye mensaje, años oyendo mensaje y su vida no cambia. ¿Por qué? Porque no hay disposición para la aplicación. El apóstol Pedro, cuando escribe esta carta a la iglesia, dice, mire el versículo 5 otra vez, dice, vosotros también, poniendo ¿cuánta? Toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. O sea, hay una parte que yo debo hacer. Dígale a alguien, hay una parte que te toca a ti. Dios trabaja en la disposición del corazón. A Dios no le interesa mucho si tú sabes o no sabes.
A Dios le interesa mucho si tú estás dispuesto o no estás dispuesto. En otras palabras, para Dios es más importante la disposición que tu capacitación. Porque una capacitación sin disposición es un estorbo para Dios. Y te lo puedo demostrar bíblicamente lo que te estoy diciendo. Cuando Dios llamó a Pablo, Pablo era, según, ¿saben por qué? Y esto es un dato histórico, aunque termine el mensaje un poquito más corto hoy o más largo, no sé. ¿Saben por qué los judíos se resintieron tanto contra Pablo? ¿Por qué los judíos se sintieron tan molestos con Pablo que intentaron matarlo varias veces? Pablo se consideraba una de las 10 mentes más brillantes de toda Asia. Se consideraba Pablo. Pablo era considerado uno de los, dicen que era el tercer hombre más brillante de su época. Y cuando Pablo se convierte al evangelio, para ellos eso fue como un golpe de espada. Como perdimos a un peje gordo. Pero que Pablo tuvo un encuentro face to face, cara a cara con Cristo. Y cuando Pablo se les reveló la verdad de Jesucristo, Pablo renunció a todo el judaísmo, a todos los ritos, a todas las tradiciones de sus padres, con tal de ganar a Cristo. Pero ¿sabe usted? Pablo dispuso el corazón para vivir lo que él había recibido. Amados, así nos pasa en el evangelio. Si usted no dispone el corazón para vivir lo que ha recibido de Dios, el evangelio para usted va a ser como un aliciente que lo va a calmar por un momento. Y el evangelio no es una píldora para calmar los nervios. El evangelio no es un baño de María para que usted relaje los nervios. No, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio es la esperanza única que tiene esta tierra de ser transformada. Y el evangelio no será predicado con poder si no se alinea a lo que predico y lo que vivo. Porque podría predicar un buen mensaje, pero lo que estoy viviendo contradice lo que predico. Entonces le quita eficacia al mensaje, el testimonio. El mundo no espera oír un mensaje, el mundo espera ver un mensaje aplicado al testimonio, ver matrimonios, ver jóvenes, ver mujeres transformadas, ver empresarios transformados. Y cuando lo vean pasará como aquella mujer de Samaria, que era una prostituta, que iba a buscar agua al mediodía porque por la mañana no podía ir porque se chocaba con las mujeres del vecindario y había tenido ciertas situaciones con las mujeres y prefirió ir al mediodía donde nadie iba a buscar agua. Ella fue y buscó agua y se encontró allí con un personaje que estaba sentado y le dice: dame de beber. Y ella le dice: pero tú, siendo judío, ¿cómo me pides agua a mí, que soy samaritana? Los judíos y los samaritanos no se llevan. Había un problema histórico. Jesús le dice: mira, mujer, si tú supieras quién es el que te pide que le dé agua, tú le dirías a él: dame tú del agua que tú tienes. Y la mujer le dice: ¿y de dónde tú tienes agua? Juzgaba por lo que veía. Yo no veo de dónde tú tienes agua. Jesús le dice: mira, el que bebiera de esa agua le va a volver a dar sed, pero el que bebe del agua que yo le daré jamás tendrá sed. Y la mujer, aunque era prostituta, tenía conceptos históricos de religión y le dijo: nuestros padres dicen que en este monte que se debe adorar. Los judíos dicen que en Jerusalén. ¿Dónde que se debe adorar? Y Jesús le dice: mira, mujer, la hora viene y la hora es donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces la mujer, como que sorprendida por lo que Jesús le dice: Señor, dame de esa agua para que yo no tenga que volver aquí. Y Jesús le dice: ok, vamos a hacer algo, vamos a ver tu integridad, vamos a probar tu integridad. Jesús le dice: ve y busca a tu marido. Ella le dice: Señor, no tengo marido. Jesús le dice: bien has dicho, no tienes marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tuyo. ¿Cómo? Y este hombre, me parece que eres profeta. Y la mujer dejó el cántaro y corrió hacia Samaria y fue a la ciudad alborotada y dijo: he encontrado a uno en el pozo de Jacob que creo que es el Mesías.
Era una mujer de mala reputación, era una mujer poco valorada, era una mujer poco respetada por la sociedad, pero habló con una convicción que la multitud de Samaria corrió hacia el pozo de Jacob. Y cuando vieron a Jesús, Jesús les habló del evangelio y del poder del evangelio. Y ya cuando ella les habló, ellos le dijeron a ella: ya no tenemos que oírte a ti, lo hemos oído a él y creemos que él es el Mesías de Israel. Aleluya, el poder del testimonio. Pero ese testimonio tiene que ser sustentado en base a conocimiento. Amados, el pueblo de Dios perece porque le falta conocimiento. La falta de conocimiento está matando la iglesia. La falta de devoción está matando la iglesia. Cristianos que se paran, en Estados Unidos se ha hecho esto. Aquí yo no sé si se ha hecho, pero en Estados Unidos se ha hecho, que hay periodistas que se paran a boca de iglesia y le preguntan: dígame cuáles son los 4 evangelios. Y usted podrá creer que mucha gente que va a las iglesias no sabe cuáles son los 4 evangelios. Incluso hay gente que va a buscar visa y los cónsules americanos, cuando ve que una gente que dice que es cristiana, le hacen preguntas. Sí, en serio. Le preguntan: dígame, ¿quién bautizó a Jesús? A ver si es verdad que usted es cristiano. Dígame, ¿en qué río se bautizó Jesús? Oiga, ayer uno de los pastores me compartió algo. Yo no se lo compartí a la iglesia, solamente lo compartí con los pastores. Lo leí, se lo compartí a la tribu, a los pastores del reino. Y a mí me ministró mucho. Sucede que un señor está parado en un semáforo, el semáforo está en amarillo y cambia a rojo. Él se quedó ahí, pero había una señora atrás, tocándole, y bajó el vidrio y empezó a bucearle: muévete, muévete, muévete. Dice: pero está en rojo, muévete, muévete, muévete. Y el hombre disparado, tranquilo, que el semáforo cambiara. Mientras el semáforo cambiaba a rojo, vino un policía y no fue al primero, sino fue donde la señora. Dijo: señora, baje, usted está detenida. ¿Qué yo he hecho? Baje, usted está detenida. La llevaron. Cuando la llevan a la cárcel, la pasaron a juicio, a corte. Le preguntan de qué la acusan. Entonces el policía dice: su acusación es una acusación que usted misma se hace. ¿Por qué? Porque en su carro tiene 4 estampillas. Una que dice: amo a Cristo. Otra que dice: vivo para Cristo. Otra que dice: voy a la iglesia los domingos. Y otra que tiene un símbolo del pececito cristiano. Entonces le dice ella al policía: ¿y eso qué tiene que ver? El policía le dice: bueno, cuando vimos los 4 letreros y vimos su testimonio, pensábamos que el carro era robado. Porque una gente que tenga 4 letreros diciendo que ama a Cristo, que va a la iglesia, que vive para Cristo y que tiene el símbolo cristiano y se comporta así, está contradiciendo el testimonio. Amado, tenga mucho cuidado en poner el letrero a su carro. Porque poner un letrero a carro y no vivir conforme al letrero es desacreditar el evangelio. Decir vivo para Cristo y poner un reggaetón y una música diabólica y hacer diabluras, entonces usted está contradiciendo a Cristo. Ponerle un símbolo a su carro que diga soy cristiano y vivir como mundano es una burla, casi una blasfemia. El pueblo de Dios perece porque le falta conocimiento. Entonces, un conocimiento, no hablo de la letra, porque usted se puede saber los 29 libros que tiene el Nuevo Testamento, o los 27 libros que tiene el Nuevo Testamento, y se puede saber los 39 libros que tiene el Antiguo Testamento, pero no necesariamente significa que tiene la revelación de esos libros. El apóstol Pedro dice que le pongamos a nuestra fe virtud, y a la virtud, ese conocimiento es un conocimiento mediante relación. Amado, su Biblia es para que usted la estudie. Su Biblia no es para que usted la tenga en una gaveta ni debajo del brazo. Su Biblia es para que usted la escudriñe, la estudie y se la aprenda y la aplique en el nombre de Jesús. El conocimiento de la palabra de Dios te va a dar otro nivel de vida cristiana. Porque la palabra en el logos, la palabra en la letra, va a pasar a tu cerebro, pero cuando Dios por el Espíritu Santo quiera hacerlo, la va a bajar a la revelación. Y una palabra revelada de Dios
es más poderosa que 1000 logos. Ya tú tienes revelación de la palabra. Y revelación de la palabra significa que tú ves más allá de la letra. Hay quienes leen en la Biblia y no leen nada más que la letra porque no tienen revelación. Si usted necesita revelación, pídala al Espíritu Santo y Él se la va a dar en el nombre de Jesús. Pero también insista en hacer depósito, en comerse la palabra, en comerse el rollo, como dice el libro de Ezequiel, para que usted tenga de dónde Dios va a sacar. Hay muchos hermanos que han comprado una doctrina vendida a la ignorancia, diciendo: no te preocupes, hermano, que el Espíritu pondrá. El Espíritu pondrá donde Él tiene. El Espíritu va a sacar de donde tú tienes. Porque si tú no tienes, Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer porque Dios es soberano. Pero no es lo mismo el impacto ministerial que tuvo Pedro que el que tuvo Pablo. ¿Cuál impacto más? ¿Pedro o Pablo? Pablo. ¿Por qué? Pablo hablaba 3 idiomas. Pablo podía discutir él mismo en los juicios. Él mismo se defendía, no buscaba abogado, él se defendía. Pablo tenía la libertad de poder discutir con los filósofos más renombrados de Grecia. ¿Por qué? Porque era un hombre preparado. Pero no solamente discutía en letra, Pablo discutía en revelación del Espíritu. Y por eso cuando Pablo hablaba, lo tenían que respetar, hermano. No es lo mismo un palabrero que un ungido con la palabra de Dios en su boca. No es lo mismo un palabrero que un ungido con la palabra de Dios en su boca. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. ¿Por qué Dios le interesa que usted lo conozca? Porque es muy posible, tengo 2 temas que decir y enfocar para poder concluir este tiempo. Es muy posible que a usted sea salvo. Es muy posible que ya Jesús le haya perdonado sus pecados. Es muy posible que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Eso no lo sé yo, eso lo sabe Dios y usted. O lo sabe Dios. Pero también usted se puede dar cuenta si usted es salvo o no. Porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y hay cosas que usted le puede pedir a Dios: Señor, revélame. Yo lo hice hace muchos años. Dije: Señor, revélame si yo soy nacido de nuevo. Si yo nací de nuevo. Y Dios me dio una señal que no la puedo explicar ahora por razones de tiempo, que para mí fue contundentísima. Y hasta ahora eso ha sido señal para mí de que yo he pasado de muerte a vida. Pero no fue que yo lo hice por mí, sino que Él lo hizo por mí. Porque el que da vida es Dios. Entonces, es posible que usted sea salvo, pero por no saber, hay cosas que le estén entorpeciendo. Venga conmigo a la Biblia, Juan 8:32. Corra, que nos quedan solamente 10 minutos. Juan 8:32. Es un texto muy conocido, muy leído y muy repetitivo en la iglesia. Si me ayudan arriba, por favor, Juan 8:32. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ese texto se usa mucho porque es el texto que está en la Biblia, en nuestra bandera, en nuestro escudo. Juan 8:32. Cuando Duarte o el movimiento trinitario consideró poner este texto, muchos lo vieron y lo ven todavía como a la libertad política. Porque la República Dominicana estaba siendo subyugada por el imperio haitiano y teníamos ya 22 años de esclavitud después de la adhesión o después de la independencia efímera de Ramón Cáceres en 1822. Entonces en el 44, cuando los trinitarios finalmente rompen las ligaduras políticas del gobierno haitiano, entonces este texto se pone en el escudo y es el texto que define a la República Dominicana. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero muy posible en su mente lo que había era una libertad política. Pero en Dios no pensaba solamente en política. Dios pensó en la libertad del yugo de esclavitud del pecado. Dios pensó en la esclavitud de las obras del diablo. Dios pensó en las ataduras que hay en el hombre, que son provocadas por el pecado. Y solamente el conocimiento de la verdad los puede liberar. Posiblemente tú estás en la iglesia, pero posiblemente todavía tienes ataduras en tu corazón que tú no eres libre.
Posiblemente estás en la iglesia, posiblemente eres bautizado, posiblemente sirves en la iglesia, pero tienes ataduras. Y esas ataduras se rompen cuando la libertad penetra. Porque hasta que yo no sé que tengo la atadura, ¿cómo voy a ser libre? ¿Cómo voy a ser libre? Yo necesito saber qué impide que mi crecimiento en Dios sea notorio. Y cuando yo lo sepa, eso que lo impide se tendrá que ir en el nombre de Jesús. Pero para eso Dios tiene que mostrármelo. Dios tiene que revelármelo. Cuando Jesús fue a la tumba de Lázaro, Juan capítulo 11, dice que Lázaro tenía 4 días de muerto. ¿Cuántos? Jesús para frente a la tumba y le pregunta a las hermanas de Lázaro, Marta y María, ¿dónde fue que lo pusieron? Aquí. Ahí, ok, bien. Jesús hace algo que lo hizo para demostrar que Él necesita la disposición del hombre. No la ayuda, sino la disposición. Jesús dijo a los discípulos, quiten la piedra. ¿Por qué le dijo quiten la piedra? Porque los discípulos podían quitar la piedra. Dios no va a hacer lo que tú puedes hacer. Te lo voy a repetir, Dios no va a hacer lo que tú puedes hacer. Ahora, Dios va a hacer lo que tú no puedes hacer. Jesús señala el lugar, quiten la piedra. Ellos quitaron la piedra. Entonces Jesús hizo lo que ellos no podían. ¿Podían ellos quitar la piedra? Sí. ¿Pero podían ellos resucitar a Lázaro? No. ¿Qué hizo Jesús? Lázaro, ven fuera. Habló el autor de la vida, habló el dador de la vida, y el que estaba muerto oyó la voz del Hijo de Dios llamándole, y salió de la tumba atado sus pies y sus manos y su cabeza con un sudario. Entonces Jesús se viró a los discípulos y le dijo, desátenlo y déjenlo ir. La iglesia tiene el poder, la autoridad y la delegación para desatar a los que están atados y liberarlos en el nombre de Jesús. Pero yo no puedo liberar a nadie si yo estoy atado. Yo necesito ser libre primero. Y hay muchas ataduras que vienen en contra del creyente y se vuelven estilo de vida. Estilo de vida, un estilo de vida de baja estima, un estilo de vida de pan chiquito, un estilo de vida de que yo no puedo, un estilo de vida de que a mí no me quieren, un estilo de vida que yo soy como Gedeón, el más chiquito y el más pobre y el más feo. Y eso es parte de las obras del diablo para impedir lo que Dios tiene para ti. Yo quiero decirte que Jesús te hizo libre, plenamente libre. Y si todavía queda algo, pídele a Dios, rómpelo, Señor. Deshazlo, Señor. Destrúyelo, Señor. Quítalo de mí en el nombre de Jesús. Si todavía queda en mí algo que se oponga a ti, que yo no lo sepa y que tú me lo reveles, Señor, hoy, no pases de hoy. Pero yo quiero que tú lo quemes en el nombre de Jesús, porque yo quiero vivir este evangelio libre. El diseño de Dios es la libertad de su pueblo, libre espiritualmente. A veces yo veo gente, y lo digo con mucho temor, que yo sé que quisieran decir gloria a Dios, pero no pueden. Y no es un problema de estima, es un problema que su pecado interior los acusa. Y les dice, ¿cómo tú te atreves a decir gloria a Dios cuando tú estás viendo pornografía? ¿Cómo tú te atreves a decir gloria a Dios cuando tú estás fornicando? ¿Cómo tú te atreves a decir gloria a Dios si tú todavía estás haciendo diablura? ¿Tú crees que Dios puede ser burlado? Entonces el diablo, miren por qué es tan delicado el ser tibio. Ser tibio en la fe es muy delicado porque el diablo no te deja gozar de la iglesia, ni Dios te deja gozar del mundo. Entonces, cuando una gente es tibio, se mete en una fiesta del mundo y el Espíritu Santo empieza a decirle, ¿qué tú haces aquí? ¿Qué tú buscas aquí? Salte de aquí. Tú no perteneces a este mundo.
Pero cuando vienes a la iglesia y andas en doble vida, entonces el diablo te dice, cualquiera que lo ve, el santo, ay santo. Entonces no te deja vivir. Por eso, hermano, el pan, vino y se acabó. Libre y libre en Cristo. Libre para levantar mis manos, libre para predicar el evangelio, libre para abrir mi boca y decir lo que Dios ha dicho que diga. Porque Jesús vino para hacerte libre. Y en esa libertad tú expandir su reino. Mientras estás atado, tú llegas hasta donde las ataduras te dejan. Si yo estuviera atado con una cuerda de tres pies, yo llegaría hasta aquí. Y ahí no pudiera, tuviera que devolverme. Y por eso hay gente que Dios lo deja que llegue a la iglesia. Y el diablo también lo deja. Pero no lo deja que prediquen. No lo deja que ganen almas. No lo deja que vengan a la intercesión. Yo me he hecho la pregunta, y lo voy a decir para sanar mi corazón. ¿Por qué si tenemos un tiempo de oración los lunes por la noche, usando la tecnología, Zoom, por qué no tenemos 300 hermanos conectados? Yo me he hecho esa pregunta. Y mucha gente pondrá todos los peros. Y lo que el Señor me dice es que yo no lo he dejado tampoco. Porque todavía puedan y quieran, su pecado interior no les permite entrar. Hay una lucha de pecado adentro. Pero yo tengo que decirte que Jesús vino para que tú seas libre de ese pecado también. Ya te perdonó tus pecados en la redención, eres justificado. Pero ahora en la santificación eres libre. Terminamos en Juan 8:36 y ahí nos vamos a poner de pie. Yo no sé si yo estoy emocionado, porque muchas veces me emociono, pero yo tengo la convicción de que hoy a alguien se le van a caer las cadenas, a alguien se le van a caer las escamas, alguien va a soltar las manos al cielo, alguien va a abrir su boca, alguien va a soltar los pies, alguien va a decir ya está bueno, de que el enemigo me tenga como una mona de traquear, como dicen los galleros, una mona de traquear. No, yo soy bendecido, prosperado, en victoria, lleno de gloria y de verdad. La unción está sobre mí. El cuerno del aceite se derrama sobre mí en esta hora. Y hay poder de Dios en mi boca. Hay poder de Dios en mis manos. Yo no sé lo que va a pasar, pero sé que Dios me va a usar. En el nombre de Jesús. Si alguien puede creer eso, dígame amén con ánimo. En el nombre de Jesús. Juan 8:36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. Yo no sé tú, pero a mí me libertó Cristo. Y ese énfasis de Juan, verdaderamente libre, habla de plenitud. Plenitud. Soy libre financieramente, soy libre físicamente, soy libre emocionalmente, soy libre espiritualmente, soy libre. La libertad es el pan de los hijos. Y el Señor no vino para tener una iglesia atada como un burrito a una mata de religión. No, Jesús vino para que tú seas libre. Y tu libertad va a depender de tu conocimiento. Si lo sabes hoy, ¿qué impide que tú seas libre hoy? Yo te hago la pregunta, ¿qué impide? ¿Qué lo impide? Nada. Todo patrón mental fuera en el nombre de Jesús. Toda actitud de derrota fuera en el nombre de Jesús. Toda baja estima fuera en el nombre de Jesús. Y yo en esta mañana me declaro completamente libre por la gracia de Jesús. Y declaro que la libertad con la cual Cristo me hizo libre está sobre mí. Y abro mi boca para decir lo que dice la palabra en 2 de Corintios 3. Dice, donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Póngase de pie.